Bueno, entonces, Shalom, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Les saludamos desde la ciudad de San Lorenzo, Paraguay. San Lorenzo, una ciudad que está casi pegada a la capital de Asunción. Es como una área metropolitana, ¿no? Y desde aquí nosotros estamos transmitiendo para todo el país y para todos los que están en diferentes lugares, como hoy tenemos presencia de México, Bolivia, dentro de poco van a estar Argentina, Chile y todo nuestro alrededor. Así que saludos para todas. Y también Laura Escobar entrando desde Luque. Bueno, presten mucha atención. Hoy quiero que presten atención porque yo mismo voy a tratar de... tengo tanta cosa en la cabeza, pero me cuesta muchas veces. Como es información que quiero... ¿cómo se dice? Recibí bastante información, pero no quiero mezclar todo y no quiero hacer todo un ya por ahí, como solemos decir, sino quiero que sea bien sencillo y claro. Por eso, si queda alguna duda cuando estemos compartiendo, por favor, hagan ahí, vayan escribiendo y vamos a ir aclarando esa duda. Yo voy a tener aquí el chat, voy a tener aquí en mi celular y acá voy a tener la Biblia, claro, acá en el tablet voy a tener la Biblia y acá el chat. Entonces, cuando estemos compartiendo, si me fijo que hay alguna cosa rara ahí, voy a tratar de compartir. Hoy vamos a hablar entonces de la historia de Melquisedec, como tienen ahí en pantalla. Rey de Salem y sacerdote. Hoy vamos a escudriñar las escrituras, escudriñando las escrituras. Este es un tema de escudriñando las escrituras. Y bueno, ¿qué capítulo vamos a usar hoy para entender este texto, o sea, este tema? Porque es un tema, ¿no? Pero vamos a usar como capítulo referencia el libro de Génesis, Bereshit. Génesis, Bereshit. Ese es nuestro libro de referencia. Y podemos usar desde el capítulo 14. Capítulo 14. Así que vamos al capítulo 14. Para tener contexto voy a leer todo el capítulo y me voy a quedar en la parte donde queremos analizar y entrar sobre quién era este hombre llamado Melquisedec. O este, no sé si es hombre o cargo. Probablemente es cargo. Bueno, probablemente es cargo. Bueno, dice el capítulo 14, ¿no? Dice así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goi. Bueno, estos primeros capítulos hablan sobre una revuelta que hubo con algunos reyes ahí en el territorio de Canaán y que se enfrentaron a los reyes de Sodoma y Gomorra. Así, bueno, estamos viendo, ustedes pueden ver todo lo que pasa. Por ejemplo, en el versículo 10 dice: en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, dice. O sea, estos reyes vinieron y conquistaron la región, fue una guerra entre reyes. Se puede decir que sería la primera guerra de naciones, pequeñas naciones, pero guerra de naciones que ocurre en la Biblia. El versículo 12 dice: tomaron también, y acá es donde nos interesa, hasta acá solamente era una guerra de naciones, ahí Sodoma con Kedorlaomer y Gomorra y Sidín y Sinar y Ariok, etc. Pero el tema acá, el tema que nos quiere, la Biblia nos quiere mostrar es el que tomaron toda la riqueza. El versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. ¿Quién era Abraham? Miren cómo le conocían a Abraham ya en esa región: el hebreo. Y presten atención, yo ahí le marqué qué significa Abraham el hebreo: el que dejó la región de Mesopotamia, el que cruzó hacia este lado, el que dejó el sistema antiguo, se puede decir también, el que abandonó la vieja vida. ¿Y cómo sabemos, por qué sabemos que Abraham hizo estas cosas?
porque recibió un llamado del Todopoderoso. ¿Para qué? Y ahora vamos a entender. ¿Quién le llamó? El Todopoderoso. ¿Cómo le llamó? Puede ser en visiones, puede ser en revelaciones, puede ser en sueños, puede ser en sentimientos. Lo que sí que Abraham sintió que ya no podía estar más en ese territorio que prácticamente estaba viviendo de una manera que era opuesta al Todopoderoso, al Creador. Entonces, así le llama. Entonces, ¿cómo se le llama a él? El hebreo. O sea, él no era un judío original, o sea, no era judío, no era israelita, no era cananeo, él era un ciudadano de Ur de los Caldeos, del otro lado del Jordán. Y ahora se le llama el hebreo. ¿Por qué? Es alguien que abandonó. Entonces, ¿quién es hebreo? Hebreo es el que abandonó este sistema para seguir los pasos del Todopoderoso, del Elohim de Israel. Ese es un hebreo. ¿Me están entendiendo, no? Bueno. Abraham, hebreo, habita en el encinar de Manreis, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Arné, los cuales eran aliados de Abraham. Bueno, se le vino y se le trajo un anuncio. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Entonces, preparó un ejército. ¿Eh? Génesis 14. Génesis 14. Versículo, ¿dónde me quedé? 14. Oyó Abraham que su pariente era prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. 18. Y los siguió hasta Dan. Versículo 15. Y cayó sobre ellos la noche y su siervo les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, hasta arriba, ¿no? Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a la mujer y a las mujeres y demás gente. O sea que Abraham ganó la guerra con sus aliados. ¿Por qué? Porque Elohim estaba con él. Pero aquí nosotros no vamos a tocar el tema ese de la guerra y el rescate con Lot, porque nos interesa este tema que viene a continuación. Melquisedec bendice a Abraham. En este momento Abraham es padre de un pueblo, príncipe de un pueblo, ¿no? Ab es como padre, ¿no? Am es pueblo, príncipe de un pueblo. Dice el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. Primero aparece que el que salió a recibirle era el rey de Sodoma, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Bueno, así se le llamaba a ese lugar. Sale el rey de Sodoma y le recibe a Abraham. Pero después aparece un personaje, Melquisedec. Y antes de hablar en el versículo 18, vamos a ver la nota del versículo 17. Quiero mostrarle algo que dice ahí. Melquisedec, también conocido como Melquisedec, ¿no? Melquisedec, o Malquisedec, dice. Rey de justicia. Malquid es rey, Sedec es justo. Un rey justo. Es un personaje bíblico mencionado por primera vez en el capítulo 14, el libro que estamos leyendo, el libro de Génesis. Según la hermenéutica del pueblo judío, o sea, la interpretación significa esta palabra hermenéutica, se trató del rey de Salem y sacerdote del Elión, así se le llamaba antes, Elión. Nosotros le decimos Elohim, ¿no? Elión, que es Dios altísimo. En ese sentido, Melquisedec fue un rey y sacerdote único, lo que lo convierte en un personaje muy importante en la Biblia. Bueno, ese es un mensaje pequeño para empezar arrancando. Bueno, versículo 18. Entonces, Melquisedec, aquí dice que es rey de Salem y sacerdote del Elohim altísimo, del Elión altísimo, sacó pan y vino. Y vamos a analizar muy bien por qué sacó pan y vino, y por qué era rey de Salem, y por qué era sacerdote, y qué era Salem. Bueno, vamos a la nota 18. ¿De dónde viene esta palabra Salem?
y atiendan muy bien, es la palabra Shalim o Shalem, que es también Salem y Salim. Es el nombre de un dios del panteón de la religión cananea. Ahora, ¿qué es panteón? Panteón era lo que se conocía antes como una asamblea. Todo lo que voy a decir era lo que ellos creían. No quiere decir que sea así. Es lo que ellos creían. Era la creencia que tenía esa región. Y precisamente la Torah lo que hace es empezar a abrir las puertas para que el mundo empiece a conocer al Elohim verdadero y empiece a manifestarse. Pero bueno, pero yo tengo que explicar toda esta cultura, estas creencias para que podamos entender. De lo contrario, siempre vamos a oír siempre solamente fanatismo religioso, superstición religiosa y nada más. No, hay que ir con lo que es. Entonces, ¿qué era Shalem? Era el nombre de un dios, de una deidad, del panteón cananeo. Bueno, ¿qué era el panteón cananeo? El panteón cananeo era una asamblea de dioses donde estaba un solo dios manejando todo, que era el dios Elión, de acuerdo a lo que ellos creían. Recuerden, de acuerdo a lo que ellos creían en aquella época. Y dentro de ese panteón estaban diferentes otros dioses pequeñitos, que podría ser el dios Molot, el dios de Moab, el dios Baal y otros dioses. Y algunos dicen que entre eso también estaba el dios de Canaán, después más adelante, el dios de los hebreos, de los judíos, ya de los judíos, de los israelitas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces era también una deidad. Pero ¿qué era lo particular? Que en ese lugar donde se le adoraba a este dios llamado Shalem, dice que esto mencionado en las inscripciones encontradas en Ugarit, es una antigua ciudad que se encontró allá por el territorio sirio. Una ciudad arqueológica. Se encontró el nombre de Shalem, como el nombre de una deidad. Y miren, ¿qué significa? Es el nombre, miren, Shahar. En hebreo, Shahar, amanecer. Es el dios del amanecer en el panteón Ugarit. Shahar es descrito como un hijo de él. Él es Elión, ¿no? Junto con un gemelo, o sea, Shalim o Shalem tenía un hermano que se llamaba Shahar, que era el dios del amanecer. Esto para que podamos conocer la historia, el dios del amanecer. Y Shalem era el dios del atardecer. Se decía que ellos eran hijos del dios El, que era el dios Elohim, el Todopoderoso. Esto se encontró, como estamos viendo acá, en unos escritos en Ugarit, un pueblo antiguo en la región de Siria. Entonces, Shalem tenía un hermano que se llamaba Shahar. ¿Quién eran ellos? Eran hermanos gemelos. Todo esto es mitología cananea, ¿no? Que tenían el dios del amanecer y el dios del atardecer. También representaba la estructura temporal del día, el amanecer y el anochecer. Bueno, ¿qué significa esto? Por eso en ese lugar se empezó a venerar a estas deidades. Con el correr de los años surgió un representante de Elión en ese lugar donde se creía que en el atardecer, el dios Shalem, la deidad Shalem, bendecía al pueblo, daba bendición al pueblo. ¿Qué era esa bendición? El descanso. Y al día siguiente, el dios Shahar daba la continuidad de la vida. Eso es lo que se creía. Eso era, de ahí viene la palabra Shalom, que quiere decir reposo, descanso. Cuando uno llegaba a su casa y descansaba. Entonces ellos agradecían, oh Dios Shalem, que nos diste la oportunidad de regresar a nuestra casa y descansar. Esto era lo que creía la gente en aquella época. Hay algunas pruebas en la Biblia de que en aquella época ellos tenían la creencia en varios dioses y que lo que ellos estaban haciendo es tratar de llegar al único y verdadero Elohim. Y por eso fue convocado a Abraham, por eso Abraham estaba siguiendo esas pistas, pero eso no quiere decir que ya se desapareció.
la creencia de muchos dioses en su alrededor. Seguía esa tendencia y ahora estamos viendo, eh, en los textos bíblicos. Acá hermana Miriam escribe algo. Según la mitología, cuenta que peleó el ángel, cuando peleó con el ángel, le dejó al amanecer, porque el dios Sha'ar ya se aparecía del día. Ah, muy bien, muy bien. Esta hermana Miriam haciendo su aporte, ¿no? Eso con Jacob, no. Bueno, pero vamos a lo que nosotros estamos analizando. Estamos comprendiendo. Miren, fíjense aquí, dice, creencia en varios dioses. Labán era el tío de Jacob, dice, invocó al dios de, este es cuando se encuentran con Jacob y van a hacer un encuentro, ¿no? Cuando Jacob estaba huyendo, ¿no? Y Jacob llega y le encuentra ahí y dice, tú estás robando mis hijas y ta. Bueno, después finalmente él dice que se me apareció el dios de tus padres y me reclamó que yo no te haga nada. Entonces, ¿qué dice acá? Labán invocó al Dios de nuestros... Labán dice, Labán está hablando, al Dios de nuestros antepasados. Y miren, el Dios de tu abuelo Abraham. O sea, para Labán, Abraham tenía un Dios. Y el Dios de mi abuelo Nacor. Y su abuelo, que se llamaba Nacor, tenía otro Dios. Para que sea juez. De acuerdo a la Biblia dice, Reina Valera dice juez. Pero en la versión hebrea dice Shafat, que significa para que sean jueces o juzguen, para que juzguen o sean jueces, significa la palabra Shafat. Entonces está hablando de que Labán está diciendo nuestros dos dioses que juzguen entre nosotros, a ver si estamos haciendo lo correcto. Entonces ellos tenían la creencia de que cada uno tenía su propio Dios. Pero ¿qué pasa acá? Entonces Jacob juró delante del temible Elión de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Él dice, yo en el nombre del poderoso, del temible, del soberano, pero no podía negar al Dios de su tío. No le podía decir, tío, tu Dios es un falso, ese no existe. Simplemente él lo que hacía es confiar en el Elohim que trabajó en Abraham, en el Elohim que trabajó en su papá Isaac, y en el que está ahora guiándole a él. Estaba creciendo su confianza. Dice el Elohim de Abraham y el Elohim de Nahor, acá dice juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por el padrino de su padre Isaac, padrino. Otro texto en Jueces 11:24. Tú quédate con todo lo que tú quédate. Esto creo que estaba haciendo, no me acuerdo el juez que salía acá. Creo que era una guerra, no sé si era Elimelech, Abimelech, bueno, alguien que era rebelde, uno de los jueces rebeldes, ¿no? Le dice, tú quédate con todo lo que te dé tu Dios, Quemos, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. O sea, acá este juez, ¿cómo era que se llama este juez? A ver. Bueno, después vamos a ver eso. Lo que está diciendo es que hay una nación, no me recuerdo, que va a atacar a Israel. Entonces, antes de la guerra le dice, mira, ¿por qué ustedes no se quedan con lo que su Dios Quemo le dio? Y nosotros nos vamos a quedar con lo que nuestro Dios, el eterno Elohim, nos dio. O sea, que están diciendo, cada uno haga las cosas como su Dios le dijo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que en la Biblia aparece que la creencia antigua era de tener varios dioses y que estaba manifestándose a través de la vivencia el poder del único Dios. Bueno, Éxodo 15:11 dice, oh Señor entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Dice, entre los dioses. O sea, los israelitas sabían que en esa época mucha gente confiaba en muchos dioses, pero ellos estaban entendiendo, pero nosotros vemos que el que está guiando nuestra vida es el más soberano y más poderoso. La vivencia, la experiencia, el trajinar por la vida hacía que los hebreos puedan conocer al único soberano Dios.
Seguimos, ¿no? Seguimos, estamos un ratito. Hay otro texto más acá, a ver, Jueces 11, estamos en la nota 18. Deuteronomio 32, atiendan lo que dice ahí, Deuteronomio 32, más abajo, más abajo, más abajo, Deuteronomio 32. Cuando el Altísimo, esta palabra Altísimo se refiere a Elohim o a Elión. Ya el escritor de Deuteronomio identifica que en la antigüedad existía un super soberano. Asignó territorio a las naciones. Cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos. Y miren lo que dice acá, según el número de su corte celestial. Ustedes pueden ver en otras, vean en varias versiones a ver cómo les sale esa palabra. Aquí esto quiere decir gobierno de los dioses. O sea, el escritor de la Torá está contando como anécdota del pasado. En la antigüedad, el Todopoderoso dividió a los pueblos sus territorios. Y dice, de acuerdo a su corte celestial. O sea, que ellos tenían un panteoncito, o sea, un congreso. Y de acuerdo a sus deidades, bueno, les dio este territorio, este territorio. Eso es lo que está diciendo en la Torah. Ustedes vean varias versiones para que puedan notar. Y el 9 dice, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Y acá el escritor de la Torah identifica a ese Señor como Yud-He-Vav-Hei o como el Dios de Israel. Como que Israel tiene su Dios que se llama Yud-He-Vav-Hei. Esta palabra Yud-He-Vav-Hei es una palabra que surgió del compañero de Israel. Jacob es su posesión, o sea, Israel es su posesión más preciada. ¿Qué es Yud-He-Vav-Hei según la Torah? Explicar, dice. Bueno, nosotros vemos que cuando Moisés iba a ir a Egipto, le dice, si alguien me dice, si ellos me preguntan, ¿quién te envía? ¿Quién le voy a decir? Dicen ellos. ¿Habla? Bueno, mientras voy a explicar. Si alguien le dice, ¿quién me envía? O sea, Moisés le pregunta, ¿quién me envía? ¿Esto qué significa? Que hasta Moisés estaba confundido. Habiendo tantos dioses, tantas creencias, ¿quién es el que me va a enviar a liberar a Israel? Entonces, esta manifestación que está viendo ahí en la zarza ardiente, le dice, así le dirás a Israel, yo soy, te envía. O sale ahí en la Torah una palabra como Yud-He-Vav-Hei, te envía, ¿no? Que después dicen algunos que fue borrado. Pero ahí lo que está diciendo en el hebreo antiguo es, mi presencia te acompañará. Diles a los israelitas, la presencia del poderoso me acompañará. ¿Cómo se puede? Una vivencia o un poder que me va a acompañar es el que me envía. O sea, no es que alguien te dijo, andate y vos decís, yo vengo en el nombre de esa persona, sino ellos van a reconocer que alguien poderoso te envió porque va a estar contigo, te va a acompañar. ¿Y cómo es que va a estar con él? A través de las manifestaciones. O sea, ¿cómo ellos podían diferenciar entre deidades egipcias, deidades cananeas, con las manifestaciones que ocurrían? De ahí es donde se habla del nombre del Eterno. El nombre del Eterno significa sus manifestaciones. Ese es el que le va a acompañar a los israelitas. Bueno, continuamos, ¿no? Ahí está. Bueno, me está poniendo para que yo pueda controlar a Dios. Bueno, entonces, ¿qué es la idea de lo que estamos queriendo decir? ¿Por qué hablamos de tantas deidades? En Shalem existía un líder espiritual que estaba buscando y adorando a este Dios. No sé muy bien cuál era la perspectiva de Melquisedec, si él creía en varios dioses, pero la Biblia acá nos va a aclarar, la Torah nos va a aclarar, que dentro de un mundo lleno de idolatría o de adoración a varios dioses, vamos a decir adoración a varios dioses, se estaba formando la fe en algunas personas
hacia el Dios Altísimo, y a Melquisedec le sorprende que aparezca un individuo del otro lado del Jordán, siguiendo la expectativa de este Elohim, de este Dios, y todavía triunfando, porque él vio el poder de este Dios en Abraham al derrotar a esos 5 reyes cananeos. Bueno, estamos en Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Y Melquisedec, rey de Salem. Salem es la futura Jerusalén. Se podría decir la ciudad del atardecer. La ciudad del atardecer. O sería la ciudad de reposo. La ciudad de reposo. La ciudad de la paz. Y ciudad donde se adora al Altísimo. Donde se iba a adorar al Altísimo. Y sacerdote de Dios Altísimo. El Dios que controla toda la humanidad. O sea que Melquisedec estaba sirviendo en Shalem, la ciudad de reposo, al Elohim que tiene poder sobre todos los dioses. ¿Qué les parece? Ahora, dice que llevó pan y vino a Abraham. Llevó pan y vino. Él trajo pan y vino. Él vino a visitarle a Abraham. Vino se puede decir también, un rey, a un príncipe, a una autoridad importante. Viene a hacer una alianza, un acuerdo. Bueno, estamos en el versículo 17. Ahora vamos al versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, dice. ¿Por qué trajo pan y vino? ¿Qué representaba el pan y vino en esa cultura? Vamos a ver ahora la nota 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Abraham, del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Fíjense muy bien lo que la Torá nos está queriendo hacer entender. Después de haber entendido que hay diversidad de dioses, cada uno tiene su Dios, lo que le sorprende a este señor Melquisedec, a este rey de Shalem, rey justo, es que me estoy encontrando con un hombre que ha sido, dice ahí, bendecido por el Dios Altísimo, que el soberano de nuestra vida le ha dado su beneplácito, su mano le ha tomado del hombro, le ha hecho su compañero, y eso no puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Y ahora también Abraham también se sorprende de que acá en esta tierra de Canaán venga un individuo, un sacerdote, también rey, y me diga estas palabras. Fue un encuentro muy importante porque fue un encuentro que marcaba la esperanza para todo aquello que en el futuro iban a creer en este Elohim, ¿no? Sin dejar de negar a las demás deidades. La creencia en el Elohim verdadero iba a ser una maduración, había que madurar poco a poco. No es que de repente vos crees que existe un solo Dios y que ya no existe más ningún otro Dios. Eso iba a ser una etapa de maduración, de madurez espiritual. Bueno, versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Vamos a la nota 19. Vamos a ver. No sé si yo al entrar, ello ya aparece ahí en la pantalla. Génesis 14, 19, en una traducción viviente, dice, Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y en el otro versículo habíamos visto el pan y el vino. Y quiero usar este texto de Mateo para mostrarles que Yeshua también usó esa palabra. Mateo 26, 26 dice, mientras comían tomó Yeshua el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Bueno, el primer tema que íbamos a tocar era sobre quién era este hombre Melquisedec. Bueno, ya vimos que era un sacerdote de la ciudad de Salem, una ciudad donde se adoraba a una deidad llamada Shalem, que era la deidad del atardecer, y también que, según algunos datos, existía otra deidad que era el dios Sha'ar, el dios del amanecer, y que hubo una pelea entre ellos, ¿no? Al final se quedó como prevaleciente el dios Shalem, y esa ciudad, bueno, eso era mitología, ¿no? Pero a la larga el sacerdote empezó a
venerar al único Dios altísimo. No es que ellos le veneraban al Dios Shalem. La mitología sí habla de la adoración al Dios Shalem, pero en realidad la veneración, la adoración y el servicio era al Dios altísimo en Shalem, ciudad de reposo. Bueno, ahora, ¿por qué Melquisedec trae pan y vino? ¿Por qué trae pan y vino? Dice, alimentos para tener una vida continua. El pan y vino era algo que se usaba en la cultura antigua para preservar la vida, para continuar la existencia, porque eran cosas que podían durar mucho tiempo. Ahora, ¿qué tipo de pan era ese pan? Era el pan sin levadura, el pan seco, duro, que vos preparabas, era duro y podías guardar en tu mochila, en tu bolsa y hacer viajes largos. Entonces, cuando viene Melquisedec y se encuentra con un triunfador como Abraham, bendecido por el Dios Altísimo, quiere hacer una ceremonia de vida con él, un testimonio de vida. Que el Todopoderoso te dé larga existencia, que te permita cruzar toda esta travesía que estás haciendo. Y como símbolo y testimonio del deseo que yo tengo a través del Elohim a quien sirvo, vamos a hacer este ritual con el pan y con el vino. Los únicos productos que uno podía tener y usar y vivir. Pan sin levadura, alimento que da vida. Vino, unión del cielo y la tierra, ¿no? Por el trabajo que llevaba. Viene la lluvia, riega, hace crecer las plantas. Era algo preparado por Dios y del cielo, ¿no? Y la tierra y vida continua. ¿Por qué? Porque el vino fermentaba y tenía alcohol, y a través del alcohol ellos consumían y podían matar todas las bacterias que tenían. Si ellos tomaban agua, muchas veces el agua estaba contaminada, no, ellos no le hervían el agua. Ellos notaron, ¿saben qué notaron muchas veces? Que mucha gente que tomó agua, que como en aquella época el agua no era tan pura, moría. Pero también esta persona tomó agua y murió, y las personas que tomaban vino eran sanas, ¿no? Qué cosa, ¿no? Bueno, para que podamos entender. Entonces, cuando Melquisedec traía el pan y el vino, ¿qué estaba haciendo? Una alianza de vida continua. Quiere decir que mi querido Abraham, que es seguidor del Dios Altísimo, el Dios Altísimo te bendiga. ¿En qué consiste esa bendición? Una vida continua, así como este pan y como este vino, que son nuestros compañeros en este desierto. Prueba bíblica, Génesis 19:3, nueva traducción viviente. Pero Lot insistió, finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Era típico en aquella época entonces preparar el pan sin levadura. Génesis 18:6. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa cuando le aparecieron los ángeles y le dijo a Sara: apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Bueno, era una manera de servir a los invitados. Ahora, Mateo 16:12. Palabras que Yeshua habló, y ahora vamos a entender por qué. Porque el pan que preparaban en aquella época en el desierto tenía que ser un pan sin levadura para que pueda durar y para que no se pueda fermentar o descomponer. El pan verdadero que te va a alimentar por largos días era el pan sin levadura. Pero el pan con levadura, que producía moho y a la mitad del camino te va a dejar con hambre. No sirve, no funciona. Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto es porque Jesús hablaba guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué era la levadura? La palabra pura, pero con hongos que hacían que esa palabra se descomponga. Hermano, muchas personas hoy en día utilizan la Torah, la palabra, pero le van inflando, le van agregando, le van poniendo sustancia para que se vea más bonita, más agradable, más bendecida. Ay, cuando la Torah llega a mi vida me bendice, me agrada. Yo la Torah, o sea, hablar de la Torah para ellos ya es bendición. No aplicar la Torah, no vivir la Torah. Cuando Jesús estaba hablando de eso, estaba comparando
la vivencia que tenían en el pasado los hebreos, los cananeos, cuando andaban en el desierto, para que vivan, tenían que haber preparado pan sin levadura. ¿Y qué representaba el pan? Ya dijimos, la palabra que viene de lo alto. Entonces ahora le está diciendo, cuídense de la levadura del pan. O sea, no le estaba hablando de, literalmente no le estaba hablando, ahí estaba queriendo comparar de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Levadura, sustancia que oxida la masa. Fariseos, tradiciones de hombre. Herodes, religiosidad en la política. Porque también le dijo que se cuiden de la levadura de Herodes, de la religiosidad en la política. 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura, que dice leuda, contamina toda la masa. La levadura es un hongo, ahí dice, ¿no? Que puse, sustancia que oxida la masa. Le hace fermentar, la hace ver grande, pero no dura, se descompone. Hermanos, la palabra inflada, la palabra Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, no dura. El acuerdo que estaba haciendo Melquisedec, el rey de Salem, con Abraham, era para que dure la bendición que estás recibiendo del Altísimo, con el pan y con el vino. Levadura a los saduceos, dice Hechos 23. Entonces, bueno, esto es otro tema que hablaba sobre los fariseos, sobre las creencias que ellos tenían. Por ejemplo, acá dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos... Bueno, un debate entre sus doctrinas. Por eso, guárdense. Miren, hoy en día, yo que estoy teniendo muchos comentarios de algunos ex hermanos creyentes en Yeshua, ahora creyentes en el judaísmo, no solamente uno, varios, en diferentes lugares, y está bien, se respeta la fe de cada uno, pero yo les quiero hacer entender una cosa, el movimiento judío nunca fue uno, nunca hubo una creencia judía, nunca los judíos tuvieron una creencia. Desde la antigüedad el mundo judío tenía variedad de entendimiento. Desde este punto que los saduceos no creen en la resurrección, no creen en ángeles, no creen en los profetas. Imagínense, pero eran líderes religiosos, eran la cabeza de la creencia judía. Ellos eran los representantes y no están creyendo ni en resurrección, ni en profetas, ni en nada. Pero cuando se hablaba de judaísmo, se hablaba de los líderes, los Anás, Caifás. Y los otros que creían más en tradiciones, en comentarios de hombre, en doctrina de hombre, que en la propia Torah. Y otros grupos, salieron también los esenios que decían que tanto saduceos como fariseos son unos hipócritas, unos falsos. Después aparecieron los celotes y aparecieron otros grupos más, y entre medio de ellos también aparecieron los nazarenos, los creyentes en Yeshua, que también tenían sus ideas. Entonces todo es cuestión de ver cuál de estas ideas te llevaba más a la fe en el Eterno y a la obediencia a la Torah. Ese era el secreto. Ese era lo que importaba. Y dentro de los fariseos mismos también había otros grupos. Y Pablo mismo se identifica como fariseo. Y Yeshua mismo tenía amigos o compañeros o seguidores fariseos, como Nicodemo. Dicen que era un seguidor. No sé si era seguidor, pero hay otros también, ¿no? Bueno. El vino especial para el viaje. Una palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y esto que sale acá era la creencia y la vivencia de aquella época. ¿Por qué voy a leer este texto? Hermanos, que no le gusta que lea el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro antiguo y está llena de cultura hebrea, de forma de vivir de los judíos, de los romanos, de la gente de aquella época en la cual nosotros no estuvimos. Entonces, si nosotros queremos entender qué creían, cómo vivían, cómo desarrollaban su fe, no me gusta este libro porque habla de Yeshua. Sería un ignorante de primer grado si eso hiciera. El Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, como se le llama, son escritos que nos va a ayudar a comprender mucho a los profetas, nos va a ayudar mucho a comprender la Torá.
y nos va a ayudar mucho a comprender la vida de aquella época. Y para nosotros, los que creemos fielmente en Yeshua, nos va a ayudar a entender cómo un maestro judío verdaderamente instruye, enseña y edifica y fortalece a sus creyentes. Así es. Y miren lo que dice acá el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:23. No bebas agua, solamente deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Porque el agua muchas veces no era como muchos pensaban, pura y limpia, porque muchas veces era estancada, muchas veces estaba algún animal hizo su necesidad y contaminó, se derramó. Pero el vino era algo que estaba guardado en un odre y vos lo tomabas y no sé si te hidrataba, pero por lo menos limpiaba, te eliminaba las bacterias, curaba la enfermedad del estómago. Dice. Yo creo que por el alcohol, ¿no? Será. Pero Pablo le está recomendando a Timoteo que tome vino. Entonces, ¿qué fue lo que trajo Melquisedec para hacer el pacto, el acuerdo con Abraham? Pan y vino. El pan, el alimento que perdura, que no te deja, no te abandona y te alimenta constantemente. Y el vino, la bebida que te purifica, la bebida que te limpia el organismo, que elimina esas bacterias. Juntos, combinados, hacían la vida de creencia perfecta para un seguidor de el Elohim. Mateo 26:26 ya leímos, pero voy a leer otra vez. Mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. La pregunta que yo les hago, ¿por qué Yeshua hizo esto? Y la gente comúnmente dice, o nosotros creíamos antes, porque hacía la Santa Cena, ¿no? Bueno, estaba conmemorando un ritual común entre los judíos, que era bendecir el pan, pero estaba haciéndonos entender, ese pan es lo que nos da a nosotros vida, ese pan es lo que nos da a nosotros esperanza, ese pan es la palabra del Eterno que debe continuar en sus corazones. Y Él se está presentando ahí no como un pan que hay que comer, sino como la palabra que hay que recibir, como el verbo, ¿no? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Lo que les enseñó, lo que le enseñó. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Cuerpo ahí significa el que estuvo con ustedes, el que compartió con ustedes, el que les enseñó la palabra. Recíbanlo. Cuando Abraham recibe a Melquisedec, ojo, no estamos diciendo que Yeshua es Melquisedec, pero Yeshua está entendiendo perfectamente a través de la Torá qué significa el pan y el vino. Lo mismo que significó en tiempos de Melquisedec. Significa que la vida que ustedes van a tener a partir de ahora, siguiendo al Eterno, sea perpetua, continua. Por eso necesitan que les acompañe el pan y el vino. Literalmente hablando, para la época, por la salud que le daba, y espiritualmente hablando, por la palabra que Yeshua les ha compartido. No sé si me están captando o yo no me estoy entendiendo. Sí. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. O sea, no digan más que comimos el cuerpo de Yeshua o que somos caníbales. Estamos hablando de su enseñanza. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Bueno, el vino, para que se prepare, se arranca el fruto de la vid, se lo lleva en un, ¿cómo se llamaba esa? Una bandeja, no, me olvidé el nombre, así cuando predico me olvidé todos los nombres, en un estanquecito, tenía el nombre, ¿no? Bueno, lo que sí que llenan ahí, y después vienen algunas personas con pie limpio, claro, y lo pisotean, plac, 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 maltratan, y después se aplasta, y después empieza a salir un jugo. Y ese jugo se guarda, fermenta y se convierte en la bebida llamada vino. Y esa bebida, cuando vos tomás después, limpia tu organismo, purifica tu organismo. Lo que Jesús estaba diciendo y comparándose es que por haberles yo enseñado esta Torá, esta palabra, esta vivencia,
mi vida va a ser entregada. Mi vida va a ser sacrificada. Porque esta palabra tiene que purificar sus corazones. Eso está hablando. ¿Qué palabra? Dice nuevo pacto. Nuevo pacto no es algo inventado por Yeshua. Era lo que se había dicho que iba a ocurrir en los últimos tiempos, que el Todopoderoso iba a poner su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso se le había dicho a Jeremías. Y Yeshua estaba continuando con el plan de la Torah, de los profetas. ¿Y por qué se le puede tildar de anti-Torah o antiprofeta? Estaba comparando la enseñanza que le había dado con la misma actitud que tuvo Melquisedec, el rey justo que gobernaba en Shalem, que gobernaba representando al Elohim Altísimo y que vio a un hombre como Abraham que dejó Ur de los Caldeos y vino y quiso encontrarse con ese Elohim y vio la ayuda de Elohim y le estaba dando la bendición. Que continuamente el Todopoderoso te bendiga. Y usó el pan y el vino como parte del ritual. Bueno, ¿dónde me quedé? Un ratito. 27, ¿no? Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados, palabra que purifica la vida y alarga tu vida. Bueno, otro texto donde aparece Melquisedec. Salmo 110, 2. Juramento al rey David. Miren lo que dice acá. El Señor, el Eterno, extenderá tu poderoso reino. Le estaba hablando una profecía para David. Desde Jerusalén. Jerusalén. Puede ser que la palabra Jerusalén quiera hoy significar el lugar que el Eterno escogió para traer paz. El lugar escogido para bendecir, ¿cómo se puede decir? Para bendecir a las naciones. Bueno, eso puede ser. O puede tener otro significado también. Pero Shalem ya sabemos qué era. Gobernarás a tus enemigos, dice. Extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernará. Esta palabra se está profetizando a David y su descendencia, ¿no? Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará. El Eterno ha dicho un juramento. O sea, le está diciendo a David, ustedes van a ir a la guerra, van a triunfar, Jerusalén va a ser la capital donde van a dominar a su enemigo. ¿Por qué? Porque hay un juramento que el Todopoderoso ha hecho para vos y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. O sea, el Todopoderoso le está haciendo una promesa a David. De tu descendencia va a salir los que van a heredar este reino, gobernar para siempre. De la misma manera que lo hacía aquel rey justo denominado Melquisedec. Melquisedec, rey justo. ¿Y cuál era el propósito de Melquisedec? Que en Shalem todas las personas encuentren al Elohim verdadero. ¿Cuál sería el propósito de los descendientes de David, el linaje de David? Que las naciones en todo el mundo, o por lo menos en toda Canaán, en toda Israel, en Jerusalén, encuentren al Elohim verdadero. Porque sacerdote es el que une, el que conecta. Y eso lo hicieron algunos reyes, como el rey Ezequías y como el rey Josías, y como, aunque muchos no quieran aceptarlo, Yeshua el Mesías. Si hasta hoy muchas personas están acercándose a Dios, están acercándose al Dios verdadero o conociendo a ese Dios a través de Yeshua. Dice acá Vladimir, pastor, entonces podemos tomar y comer vino en conmemoración a él, como es el Kiddush.
Sí, sí, no, no hay problema. Todo como dice a Timoteo, un poco de vino, ¿no? Un poco de vino. Recuerden, siempre yo les digo, eh, si ustedes son choferes en este tiempo, ¿no? No tomen ni un traguito. Si son choferes, ni un traguito, por favor. Cero alcohol. Ahí compren el jugo de uva, también representa simbólicamente, porque es un simbolismo, ¿no? Por favor. Ahora en sus casas no hay problema. Pero si ustedes son choferes, ni un traguito de alcohol. Bueno, Hebreos 7, este texto también menciona a Melquisedec. Dice, este Melquisedec, ya en varios textos el escritor de Hebreos estaba hablando de Melquisedec, tratando de hacernos entender la relación que hay entre Yeshua, el maestro de ellos digo por los escritores del Brit Hadashah, y este personaje torádico, vamos a decir, personaje de la Torá, personaje muy importante, por cierto, porque lo mencionan, por la labor que tenía en un tiempo donde todos estaban teniendo diferentes dioses y estaban con la necesidad de encontrar al único Dios verdadero, y donde no había muchos que te iban a poder presentar a ese Dios, a ese Elohim, pero existía este personaje. Y lo que acá nos va a hacer entender es algo que yo aprendí en la tradición judía, que Melquisedec no era un puesto hereditario, que ahí se elegía entre las personas más capacitadas en el sentido de servir, de hacer las cosas correctas, de ser justo. Se elegía entre esa persona y ese ocupaba ese puesto. No es que yo soy ahora el rey de Salem y después va a ser mi hijo, sino una persona justa. Por eso, más bien, Melquisedec significa, es como un adjetivo, ¿no? Como una calificación, como un título. Dice así en hebreo, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem, así está aplicando, ¿no? Rey de la ciudad de Salem, y también sacerdote del Elohim Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió al encuentro y lo bendijo, dice. Bendijo significa darle el favor de Dios, o sea, te traspaso, te comparto el favor que tengo de este león a quien sirvo para que también guíe tus pasos. ¿Y cómo lo hizo? Con un ritual de pan y vino. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa el rey de justicia. El rey de Salem significa, miren, dice ahí, el rey de paz. O sea, la está traduciendo nomás, rey de Shalom. Ahora, ¿por qué le dio los diezmos como tal también ahí? Porque era una práctica también de la época, cuando vos te acercás ante una autoridad, ante alguien que vos crees que es superior por estar haciendo una labor importante, vos creés la necesidad de recompensarlo. Ellos entendían que estos hombres de Dios están haciendo un servicio para que el Elohim llegue a los corazones de las personas, por lo menos del territorio, y ellos decidían aportar la 10ª parte. Era una práctica que se hacía desde aquella época. Tenía sus razones, tenía sus propósitos. Hoy en día se utiliza mucho esto de los diezmos para sacarle dinero a las personas. El diezmo, hermano, el diezmo, ustedes no están dando su diezmo. No es así. Fíjense acá, en ningún momento Melquisedec le pide nada a Abraham. Él siente esa obligación y también porque sabe qué está haciendo este hombre. No hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del hijo de Elohim, sigue siendo sacerdote para siempre. Bueno, acá lo que dice el escritor, que nosotros no sabemos, según la Torá, de dónde vino este señor Melquisedec que se encontró con Abraham. No, según la Torá no sabemos. La Torá no nos dice que su padre era fulano, su mamá era fulano. No es que no tiene linaje, que era, como muchos dicen, un ser que apareció de la nada. No, debe ser que tenía sus padres. Pero la Torá, cuando vos ves en la Torá no aparece su linaje, su descendencia.
Y también la Torah dice que después de esa labor, prácticamente no se le nombra más, por lo menos en la Torah. Pero lo que nos está queriendo decir el escritor de Hebreo, a semejanza del hijo de Elohim, o sea, de Yeshua, que sigue siendo el puente para nosotros continuamente. Este para siempre significa continuamente. Todavía nosotros a través de Yeshua, aunque pasó mucho tiempo, seguimos uniéndonos con el Creador. Eso es lo que está queriendo relatar. Recuerden que el libro de Hebreo es un libro bien teológico, bien tratando de poner a Yeshua en una posición bien espiritual y principal. Pero muchas veces nosotros no la captamos muy bien y la entendemos de diferente manera. Pero si comparamos con lo mismo, si acá le menciona a Melquisedec y el Melquisedec de Abraham tenía esa labor, entonces está tratando de explicar la labor de aquel Melquisedec. La labor que era darle la bendición a una persona que quería hacer lo correcto, que quería seguir en el camino del Todopoderoso. Eso era. Bueno. Creo que explicamos un poco, no sé si faltó algo. Dice ahí le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos, versículo 20, ¿no? Enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué le dio los diezmos? Es una forma de servirle. Hermanos, Yeshua para nosotros, los que creemos en Yeshua, tiene una labor muy importante: guiarnos hacia el Creador, acercarnos al Creador, presentarnos al Creador. ¿Era necesario? ¿Se necesita alguien que nos guíe al Creador, que nos presente al Creador? Vemos en la Torah que Abraham se sintió muy contento al encontrarse con este hombre de Dios, vamos a decir, hombre de Elohim. Es una fuerza para continuar. Es una certeza de que está haciendo lo correcto. Y por eso utilizó Melquisedec los símbolos del pan y el vino, para hacerle entender: ese Elohim que te está guiando te dé larga existencia. Yeshua también, con sus discípulos, cuando iba a ser su última noche con ellos, les dijo: este pan y este vino representa todo lo que yo les enseñé. Y todo lo que yo les enseñé les va a permitir a ustedes tener larga existencia eterna, para que ustedes puedan ser luz a las naciones. Ese es nuestro Maestro y Redentor, Yeshua. Amén. Y eso es lo que podemos decir de este señor Melquisedec. No es un ángel caído del cielo, no es Yeshua reencarnado, es un personaje de la Biblia. Es un personaje que la Torá lo expone para mostrar el amor que tenía el Creador hacia sus seguidores. Y entre ellos estaba Abraham. Amén. Bueno, no sé si fui completo, si faltó algo. Ustedes puedan preguntar, hacer las preguntas, y nosotros vamos a responder. Gracias a todos los que están participando con nosotros en estos estudios de Escudriñando las Escrituras. Ustedes también pueden sugerir temas, pueden sugerir durante la semana por el WhatsApp, comentando debajo de estos capítulos. ¿Qué tal, pastor, si hablamos un día de este tema, o a tocar algún capítulo, algún texto? Y si nos da el tiempo, lo preparamos y lo analizamos. Para mí es muy importante abrirnos a todas las perspectivas y puntos de vista. Eso no va a cambiar como nosotros creemos. Nuestra fe, nuestra esperanza en el Creador es el que Él puso de acuerdo a nuestra vivencia. Amén. Shalom.